Ahora vamos a hacer otra venta. Agregamos producto. Como podemos ver, al darle hecho, automáticamente nos trae el total de lo que corresponde a la venta. Sin embargo, si deseamos ingresar de manera automática el dinero que nos está dando nuestro cliente, vamos a dar en cancelar, damos menú, ajustes y vamos a deshabilitar esta opción, cobros preferentemente en efectivo. Lo deshabilitamos y damos en hecho. Ahora podemos ver que ya viene en blanco y aquí nosotros vamos a introducir lo que nos está dando el cliente en efectivo. Damos en hecho, aquí está el cambio y aquí tenemos nuestro ticket. Aquí nos muestra el total de la venta, cuánto nos pagó en efectivo y qué cambio le dimos.